Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Una transmisión más de Pláticas en Familia. Hoy es que todos los invitados que han venido son especiales para nuestras vidas y son especiales para la casa de mi padre, porque tenemos una hermandad, una relación muy bonita, toda la iglesia de la casa de mi padre. Y hoy tenemos a una guerrera de oración, a Cristi. ¿Cómo estás, Cristi? Hola, hermano Javier. Pues muy bien, gracias a Dios. Contenta de estar aquí contigo. Dios es bueno, hermano. Dios es muy bueno y creo que yo tengo eso en mi corazón, de que las señales y milagros que el alto Dios hace conmigo, conviene que yo las publique, que es necesario que hablemos lo que Él hace con nosotros cada día, lo que ha hecho desde que nacimos, creo, hasta la fecha. Entonces, eso que dices es muy importante, porque muchas veces Dios obra grandes cosas en nuestras vidas y a veces los guardamos en un cajoncito, lo atesoramos mucho, pero lo guardamos para nosotros. Pero muchas veces el Señor quiere que compartamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Empezamos como siempre. Cristi, ¿cómo empieza tu vida cristiana? Mira, tenía 8 años cuando el Señor sale al encuentro de la vida de mi tío Mario, hermano de mi mamá. La familia de mi mamá son personas que cantan, que se dedican a la música, y mi tío, siendo mariachi con otro hermano de él, mis 2 tíos estaban en un mariachi y pues ellos peleando en una pelea, uno de ellos le muerde, el mayor muerde el oído con los que se estaban peleando, le arranca un pedazo de la oreja a su compañero, y mi tío Mario ve eso y dice: yo no quiero esto, y empezó a correr como loquito. Ahora sí, era un día, hermano, que había servicio de madrugada, cuando celebramos que el Señor resucitó. Cuando había vigilias. Sí, y entonces él entra corriendo a un templo en la iglesia, en la Moderna, y entra corriendo y se hinca en medio del templo. Y al estar ahí, tenían miedo porque decían: este hombre traía sangre y así, pero el pastor Abimael Lara se le acerca y empezó a orar, y mi tío recibe a Jesucristo ahí, y Dios transformó su vida. Al mes o menos él ya estaba en un instituto bíblico, pero él empezó a hablarnos a toda la familia de nuestro Señor Jesús. Entonces la luz había llegado a nuestra casa. Amén. Y tenía 8 años, te digo, era pequeña, pero él empezó a llevarnos. Había un bochito amarillo que qué risa nos daba, a veces había que pucharlo, pero ahí subíamos, no sé, se subían a lo mejor 15 personas. Y luego el bochito nos llevaba. Vivíamos en la colonia San Ángel, al sur de Monterrey, siempre hemos vivido por allá, y veníamos a la Moderna y íbamos, y él traía toda la familia. Por él es que hay toda la familia de mi tía se convirtieron, y también por parte de él, y yo soy parte de esa bendición, de esa promesa. Entonces pues crezco y ya ahí conocí a Cristo. Solamente que ya estando en mi adolescencia, pues mi mamá no me dejaba ir a la iglesia. Tenía un padrastro y él decía no, y lo que él dijera pues se hacía, ¿verdad? Entonces yo no iba a la iglesia, y por alguna razón pues dejo de ir también yo. Pero siempre tuve pues al Señor en mi vida. Nunca anduve así como que regada o algo, porque yo desde niña pienso que Dios nos tenía separados. Estábamos Amén. En sus planes, ¿verdad? Así dice su palabra, que fuimos predestinados, y entonces pienso que soy esa persona que Dios tenía predestinada. Y así transcurre el tiempo, hermano. Sí, ya dejé de ir a la iglesia cuando mi tío se va de pastor a Nuevo Laredo. Allá estuvo muchos años. Me iba por temporadas allá cuando estaba soltera, asistí a la iglesia y todo, pero venía acá, y acá no tenía un lugar, o sea, yo no iba hasta que me caso. Me casé muy chica,
16 años, iba a cumplir 17, y tengo 2 hijos, ¿sí? Cuando tengo esos 2 hijos, mi tío empieza a hablarle a mi esposo. Yo le decía, háblale por favor, tío, porque yo no quería que mis hijos anduvieran. Ahorita los tiempos son muy malos. Así es. Y hace 30 años, hermano, era peor, ¿sí? Sí, mi hijo tiene 29. Entonces yo veía eso peor. Y yo decía, yo no quiero que mi hijo crezca en este mundo. Y lo que hicimos fue que al año, cuando él cumplió el año exactamente, el Señor llama a mi esposo también y a mí por medio de mi tío, que empezó a invitarlo. Mi esposo decía, para que ya no me siga diciendo este hombre, ya no me siga invitando, pues voy a ir, pero entiende, nada más voy a ir para que ya no me siga poniendo gorro. Nos lleva a una pequeña iglesia. Vivíamos en la colonia Condesa, había una pequeña iglesia ahí a 2 cuadras, hermano. Y fuimos, y mi esposo dijo, no, yo no quiero estar aquí. Dijo mi tío, vámonos. Y nos lleva a otra iglesia en la colonia San Ángel, a la iglesia que ahora es Casa de Milagros. Está el pastor Marqui Lima. Y nosotros ahí, en el primer día, el Señor transformó la vida de mi esposo, y yo hice las paces con el Señor. Volví, gloria a Dios, volví a su camino, ¿no? Entonces, te digo, de esos años a la fecha, seguimos sirviendo al Señor. Sí. ¿Cómo los planes de Dios son perfectos? Amén. Tú puedes decir, pero es que yo estoy pasando una situación difícil, yo estoy pasando algo que no veo el fin. Déjame decirte algo, Dios en todo piensa y todo tiene un propósito. Como aquí, de una pelea, ¿quién iba a pensar que de una pelea una persona iba a recibir a Cristo? Así y es. Se iba a ir en un mes ya estar en un instituto bíblico, ¿sí? Dios de todo siempre saca lo bueno. Así es. ¿Sí? Y llegó el momento en que Lucio llegó a los pies de Cristo. Amén, amén. ¿Sí? Y de ahí para acá han pasado cosas maravillosas en tu vida, Cristi. Sí, así Muchas es. cosas maravillosas que nosotros nos gozamos porque siempre Cristi tiene un testimonio que darnos, algo nuevo que Dios hace. Simplemente levantarnos es un milagro de Dios. Y Cristi siempre tiene algo con que nos alimenta, nos ayuda a seguir adelante, porque siempre tiene un testimonio que darnos. Dios ha sido bueno con una servidora, hermano, muy bueno. Desde que le conocí, de verdad, yo no puedo decir que mi día ha pasado normal. Mis días con el Señor son buenos. Aún en el día más gris, hermano, podrías decir, Dios ha estado conmigo. Y puedo sentir su presencia y puedo sentirla. Y cuando no la siento, hermano, yo soy de esas personas que pienso que le tengo que hacer cosquillitas a Dios. En una ocasión estaba ahí en mi casa pintando una pared y yo hablaba con Dios, pero no lo sentía. Yo seguía pintando y cantando, pero nada, no sentía la presencia del Espíritu Santo. Y entonces empiezo a decirle, a ver, Señor, yo te estoy cantando, pero yo no te siento. Algo está pasando, Señor. Y comencé a hablar con Él y a hacerle cosquillitas, decía yo. Terminé llorando de rodillas porque la presencia de Dios fue tan grande que invadió mi vida, mi corazón, y sentí su abrazo. Entonces, no hay día que uno pueda decir, Dios no está conmigo. Así es. Dios está siempre con nosotros. Y te digo, he pasado a lo mejor situaciones muy difíciles, pero también muy buenas. ¿Y de cuáles crees que tengo más memoria? Siempre son de las buenas. Así es. Entonces siempre tengo una sonrisa, siempre tengo un agradecimiento para Dios, porque cuando he estado débil, en Él soy fuerte. Cuando he estado triste, el Señor es mi gozo. Amén. Él es mi fortaleza. Entonces Él me levanta. En Él es en el que confía mi alma. Y eso hace que cada día se levante uno, hermano. Cada día uno se agarre de su mano
y a veces escucho quejas y escuchas y dices tú, pero tú aquí estás, Señor. Tú no te has ido, no has acortado tu mano de favor y de misericordia sigue ahí, pendiente de mí, Señor. Entonces, pues son muchos testimonios, hermano, mucho tiempo. Bastante. Ahorita antes de comenzar con el testimonio de Cristi, se acerca el pastor y le digo, pastor, hoy le toca a Cristi. Dice, wow, le digo, así que yo no sé el tiempo que nos tardemos. Me dice, no, mejor hazlo en episodio. Entonces, hoy podemos decirle que es el testimonio de Cristi de León, episodio 1. Sí, Cristi, hermano. cuéntame algo de esas grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Hay cosas, como dices tú, ha habido cosas buenas, ha habido cosas malas, ha habido cosas peores, pero en todas siempre ha estado Dios contigo, sosteniéndote de su mano. Siempre ha estado, hermano. Fíjate, cuando era niña, te digo, a los 8 años llegó el conocimiento de Dios. Mi alma y mí siempre estaba enfocada en buscar algo de Dios. Antes de ser cristiana, o en ese tiempo que dejo de asistir, pues porque no me dejaba mi mamá, la verdad, de ir a la iglesia ni católica. Ella decía, somos católicos, pero más bien yo sentía era atea, ¿no? Y atea gracias a Dios, porque había ahí un Sagrado Corazón, una Virgen de San Juan y cosas así de los católicos, ¿no? Pero realmente a mi mamá no le llamaba la atención a la iglesia. Siempre decía, siento que me voy, que me van aventando y me sacan de la iglesia. Yo algo que no entendía, porque yo la verdad quería estar ahí. En algún tiempo, entre los 11, 12 años, fui catequista, de darles catecismo a los Órale. niños. Hice la primera comunión pidiendo prestado un vestido, porque mi mamá decía, no, tú ya fuiste había una mujer que vestía su traje así café como monja, pero vivía ahí por mi casa, y ella los sábados llevaba a los niños a la iglesia católica, la San Juan Bosco, y a mí me invitaba, y yo batallaba tanto para sacar ese permiso, pero al fin me dejaban ir. Y llegó el momento que tenía que hacer la primera comunión, pero yo no tenía padrinos, yo no tenía, mi mamá decía, no, ¿para qué? Y total, yo pido el vestido y le digo, lo único que quiero, mamá, es que vayas y te presentes en la iglesia conmigo. Es lo único, ya no vas a hacer nada, me van a prestar el vestido y todo. Me prestan el vestido, hermano. Voy, hago mi primera comunión, sí fue mi mamá conmigo, porque te digo, estaba ignorante de lo que se tenía que hacer correctamente, pero mi corazón buscaba siempre de Dios. Entonces, hacía los pasos como yo pensaba que era lo correcto, ¿verdad? Y te digo, hice eso. Y luego viene tiempo en que ya estoy más adolescente, 13, 14 años, me iba a tiempos con mi tío a la iglesia, ya Cristo tocaba mi corazón, ya había otro convencimiento, nunca fui alguien que le pidiera a un santo ni nada. Una vez en mi vida le pedí a un Sagrado Corazón que tenía mi abuelita, estaba enferma, le tenía que ir a dar con una jeringa de comer. Y cuando mamá no podía ir porque se tornaban ella o mi tía, me acuerdo que me decía, vas, le licúas esto, se lo preparas y se lo pones en la jeringa. Y yo le daba por esa sonda que les ponen en su estómago, sí, y yo le daba la comida, hermano, a mis escasos 11 años, 9 años, de 9 a 10, así, yo lo hacía. Y yo le pedía a ese, no te lleves a mi abuelita. Pero luego conozco a Cristo. Mi abuelita conoció a Cristo, se fue siendo una hija de Dios. Gloria a Dios. Y porque mi tío, te digo, nos llevó la palabra, llevó la mensaje. Entonces, crezco de esa manera, pero casada, te vuelvo a repetir, yo decía, es que yo necesito que mis hijos conozcan, que mis hijos vayan. Para este tiempo, hermano, ya casada, yo hablaba sapos y culebras. Así como me ves que ahora alabo a Dios y que ahora hablo de Dios, también en un tiempo maldecía, hablaba muy mal. Y el día que mi tío nos lleva a esa iglesia, yo entro hablando sapos y culebras, la verdad. Salgo de ahí, entramos al servicio a las 4 de la tarde,
8 de la noche salgo de ahí, ni una sola mala palabra, no. Y hasta ahorita es el primer milagro que Dios hizo fuerte en mi vida. Hasta ahorita, por más molesta que esté, hermano, jamás ando maldiciendo a nadie ni diciendo malas palabras, porque no está en mi vocabulario, porque Él lo quitó. No porque yo sea buena ni porque yo lo merezca, tú lo sabes, es porque el Señor Jesús hizo una obra, hizo un trabajo en mí, y así empezó a quitar cosas que a Él no le agradaban. Entonces Él fue trabajando poco a poco en mi vida. Tuve mis 2 hijos, mi hija siempre sirvió a Dios, mi hija cantaba en la iglesia, mi hijito pues también servía, ya estaba cantando ahí en el coro de los niños. Pero llega un lapso en que yo me separo de la iglesia. Cuando mi hijo tenía 11 años, no me retiré, simplemente dejé de ir a la iglesia. Algo había pasado que me había lastimado, pero no era nada contra el pastor ni contra nadie de ahí, no puedo decir mentiras, o sea, simplemente dejo de ir. Ese tiempo mi hija sigue yendo y mi esposo, pero mi hijo no. Pero es que yo me quedo con mi mamá. Y nosotros los cristianos no debemos de dormir ni de descansar, porque el enemigo jamás descansa. Nunca. Él siempre trabaja, hermano, y si nosotros no nos ponemos listos en la oración, en la lectura, en la comunión con el Padre, las cosas terribles suceden. Entonces, dejo de ir y mi hijo se aleja. Al año empiezo a una familia en la iglesia, eran pastores y tenían su familia, hacían células ellos en varias casas, y una de esas me dice: ¿quieres que hagamos algo en tu casa? Y le digo sí, y empezamos con una célula, hermano. Mi casa es pequeñita, pero ahí metíamos 18 20 personas, se les predicaba y el Señor empezó otra vez a trabajar en mí. Empecé a ir a la iglesia nuevamente, recuperé lo que había perdido, porque nadie me lo había quitado, yo lo había descuidado, hermano. Yo lo había descuidado. Por eso yo siempre le digo a las personas: no dejes que el enemigo te aparte, no pierdas tu corona o tu lugar, porque no nos la pueden quitar, hermano, esa ya no las dio, pero sí la podemos descuidar. Exacto. Y entonces comencé nuevamente en la iglesia a trabajar, de ahí a la fecha sigo, pero ese fue causante de que mi hijo, creo yo, se haya despegado más de la iglesia, porque a los 11, hermano, a los 11 años es importante que uno se mantenga con sus hijos como columna. Así es. Enseñándole, quizás él empezó de 1 año, quizás tiene buenos cimientos, pero le hacía falta que continuaras. Entonces, ahorita mi hijo no le sirve a Dios, pero él sabe que Dios lo ama, sabe dónde está el Señor, y tengo la esperanza de que va a volver. Mi hija jamás dejó de ir a la iglesia, pero enfermó. Yo tengo muchos milagros a raíz de mi hija. Tengo milagros en mí, pero esos milagros grandes, hermano, que dices: ¿cómo es posible, Señor, que yo haya podido pasar y que haya podido con todo esto? Solamente lo pude hacer porque tú estabas ahí conmigo. Amén. Sola no se puede atravesar. Y mi hija tenía 18 años y conoció a una persona, se va con él. Va a tener una hija, ya está enferma mi hija para este tiempo, y le dijeron: no vas a poder tener familia, tú olvídate, no vas a poder tener familia. Y ella pues me decía llorando: el Señor tiene planes, el Señor sabe lo que va a hacer. A los 4 meses estaba embarazada. Gloria a Dios. Y ahí tengo a mi nieta. Ahí tengo a Uri. Es un milagro. Yo cuando ella me dijo: pero hay muchas formas en que Uri pues naciera mal o no naciera. Fue un embarazo muy, muy delicado. Tomaba muchos medicamentos. Yo ahí al pendiente con ella. No me le despegaba porque mi hija de repente se desmayaba, se quedaba sin sentido y todo. Y fue avanzando el tiempo, y ahí el embarazo iba, hermano. Llegó el tiempo de dar a luz, y mi nieta pues estaba en la incubadora, tenía buen peso y todo, pero había que estarle haciendo estudios para ver que no estuviera nada y todo.
Y pues mi hija delicada, al pocos días me dan a mi nieta, pero mi hija todavía se quedó ahí 2 días más. Entonces yo estuve cuidando a mi nieta como si fuera pues mi hijita también, ¿no? Así es. Y te digo, cuando nace mi nieta, antes que naciera, yo le compuse un canto, hermano. Y te voy a contar un pedacito. A ver, a ver. Uri, eres preciosa, más linda que una rosa. Uri, eres un milagro que Dios me quiso regalar. Y así el canto avanza, hermano, pero te menciono esto porque yo estaba muy joven, pero yo decía, voy a tener una nieta, yo quiero estar en una mecedora, arrullar a mi nieta y tener algo que cantarle. Y yo le cantaba esa canción a ella. Y ahí me sentaba fuera en mi casa, bien contenta con mi nieta, porque mi nieta era un milagro. Cuando decían, no va a poder tener hijos, tuvo una hija. Y cuando decían, es muy difícil que se salve, ahí estaba mi muñeca, ¿no? Amén. Y Dios era bueno. Yo no trabajaba porque tenía que estarla cuidando al 100. Cuando cumple 5 meses, la pequeña, mi hija, ya se recuperó. Antes de eso no, porque ella la tenía y 2 veces salvé a la niña de que se cayera porque ella se desvanecía, mi hija, y pues la niña la podía soltar. La alcancé a rescatar, pero empezamos a buscar de Dios. Yo le decía a mi hija, Dios tiene un plan, tiene un propósito para ti. Y fue avanzando el tiempo. Cuando tiene 5 años comienzo a trabajar yo en una distribuidora de libros cristianos. Ya empiezo a dejarla. Primero trabajaba a mediodía y después pues ya todo el tiempo completo, porque la niña pues iba bien. Dios fue muy bueno, hermano. Todavía después de eso mi hija nos duró todavía 7 años. Y a los 7 años, después a los 5 años de mi nieta, empieza a desmejorar otra vez su mami. Yo me la pasaba 15 días en el hospital, 1 semana en mi casa, o menos, o más tiempo cuidándola en el hospital y otro tiempo con Uri en mi casa, y en el trabajo me daban permiso. Gracias a Dios siempre me ha ayudado, hermano. Me ha ayudado, y yo podía ir 3 días al trabajo y 3 días no. Después tenía que estar día y noche con mi hija, porque llegó un momento en que ya pues tenía que usar pañal, y ella decía ya que mi esposo no, porque mi esposo era 24 él y 24 yo, pues dijo ya no, porque pues hay que cambiar la mamá, yo ya no quiero que venga mi papá a ver esto y así. Entonces pues me la pasaba días, hermano, con mis pies hinchados. Pero todo ese tiempo, ¿sabes qué pasaba, hermano? Que alguien se sentía mal, vecinito de cama o de cuarto, y me decía, mi hija, ve mamá y ora por él. Cuando ella podía levantarse, ella se paraba, iba y oraba por las personas. Pero luego cuando no, decía, ve mamá, por favor ora. Y orábamos por esas personas, hermano, y el Señor les quitaba el dolor. Y estábamos en el área de donde estaban con cáncer, en la clínica 25. Era muy difícil, muy doloroso ver muchas cuestiones, pero Dios me permitió ver ahí muchos milagros. En una ocasión mi hija estaba muy mal y yo venía de mi casa en el camión, y venía muy destruida porque el doctor me había dicho le iban a operar y luego no se podía. Y entonces yo venía en el camión en las mañanas, venía para mi trabajo, pero venía llorando, hermano. Las lágrimas se me salían, y cuando cierro mis ojos yo me veo en una sala blanca con sillones y así como plumas los cojines y todo, y veía a mi hija ahí sonriendo, y abro mis ojos y digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me muestras eso? Si mi hija está en un hospital, si yo vengo llorando porque vengo sufriendo, porque una madre es muy difícil ver el dolor ¿no? Y él me dice, es que así te tengo yo, así están ustedes, tu alma así está. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque sabes que empecé a llorar ahora, pero de agradecimiento. Amén. Porque yo sabía en la condición que estaba, pero yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Así es. Entonces el Señor me tenía allá, y así tenía a mi hija. Dije, Señor, gracias, porque eso venía y fortalecía mi espíritu, hermano.
me duraba días allá, me hablaba solamente el pastor, la hermana Bárbara, mis pastores siempre estuvieron al pendiente, me hablaban. La niña se iba a la escuela, la hermana Bárbara me ayudaba, iba, la llevaba, la recogía, y siempre hubo alguien que nos diera la mano, hermano, siempre. Y te digo, viendo ahí, yo decía, ¿por qué tenemos que estar aquí en el hospital? Pero Dios hacía muchas cosas, hermano. Todo el tiempo que yo estaba ahí, nunca faltó que comiera, nunca faltó algo para calentarme, no pasaba frío, hermano. Pues sí, cansancio, pero el Señor fortalecía este cuerpo. Y otra de las cosas era que con mi hija, pues había un momento, su carácter era muy fuerte. El mío nunca ha sido tan fuerte como el de ella, eso pienso yo. Entonces ella podía enojarse y yo me hacía llorar, hermano, si ella se enojaba. Pero en ese tiempo de enfermedad, ella decía, mamá, léeme, mamá, ora. Y yo le decía un día, ya yo pensé que tú no querías estar conmigo, porque yo recuerdo que llegaba a la distribuidora, hermano, yo leía mucho. Yo siempre iba con un libro a la casa diferente, yo presentaba libros cada 15 días, porque aparte te ganabas un bono, y yo decía, me dan algo por algo que a mí me gusta hacer. Entonces eran tiempos en que decía, tú y tus libritos, le decía, pero era porque ella quería mi atención, hermano. Pero yo me enfocaba a veces en muchas cosas. Yo veía que ella y mi esposo platicaban mucho, y yo decía como que yo no encajo, porque ellos pasaban más tiempo juntos, estaban aquí, sabían cosas así de la colonia, pues no sé, que la vecinita o algo que yo no sabía, yo no me enteraba, porque yo de la mañana salía a las 7:30 de mi casa y regresaba a las 8, así que yo no convivía con mucha gente más que con la de mi trabajo. Y pues la lectura y todo, y eso hacía como que ellas se molestaran. Y entonces yo pensaba, pues no me quiere porque tú y tu biblita, tú y tus libritos, ¿verdad? Y cuando pude hablar esa vez con ella, dice, no mamá, yo quería ser enfermera, mi hija fue enfermera, para cuidarte cuando tú estuvieras enferma, para no dejarte sola. Y yo no había visto eso, hermano, yo no veía eso. Y podemos sincerarnos, ¿no? Y ya entendí que ella lo que quería era estar más tiempo conmigo. Y es que a veces los papás somos muy inexpertos y no entendemos que tu hijo lo que está demandando es tiempo, es un abrazo, es un aquí estoy, a que te ayudo. Y creo que eso solamente Dios. Era una mamá joven, hermano, no tenía tanta experiencia. Entonces nuestros hijos a veces son como conejillos de indias, ¿no? El primero sobre todo, con él aprendes. Pero Dios es bueno, hermano. Y fui aprendiendo, y después yo decía, ya no era yo la que le decía oro por ti cuando le dolía algo, cuando tenía algo. Ella decía, mamá, ora por mí, mamá, léeme, porque yo le leía la Biblia, le leía un libro. Entonces fueron tiempos, hermano, aunque en una clínica, que Dios estaba ahí con nosotros. Nunca, hermano, yo no te puedo decir un momento en que Dios no haya estado conmigo, porque en todos estaba Él. En una ocasión estaba en su sala, ya sabes que en la clínica 25 es como que una sala de este lado y la otra allá, y es 1, 2, 3 salitas. Y yo recuerdo que mi hija estaba muy mal, no reaccionaba, dormida todo el tiempo, tenía muy bajo se me fue el nombre de lo que ella tenía, pero estaba helada, sudaba helado, el potasio muy bajo, estaba mal, no reaccionaba. Y yo solamente estaba orando, repitiendo la Biblia, leyendo. Y allí en esa habitación, hermano, había una mujer con sus manos, tenía artritis, de esa artritis que te deforma totalmente. Ella se bajaba de la cama y venía su hijo, le tenían que dar de comer porque ella pues ya no podía ni agarrar ni nada, y tenía dolores fuertísimos. Otra mujer con cáncer muy mal, con su oxígeno y todo, y no podían dormir. Y mi hija sí. Y yo solamente clamaba, y abriendo en la madrugada empieza a morir uno de una sala y luego el de la otra sala. Y yo seguía clamando a Dios. Yo no dormí toda la noche, ¿sabes?
Pero yo estaba diciendo salmos, una hermana que era judía me había mandado 7 salmos y me dijo, ¿y los vas a estar repitiendo? Y yo parecía que lo que me dieran, hermano, en cuanto al Señor, yo lo hacía y lo repetía. Y entonces yo oraba y oraba. Cuando estoy en eso, veo al ángel de la muerte. Yo lo vi, hermano, pero yo lo vi plateado y su vestido negro. Y entonces iba a entrar a la habitación, a la sala, y yo le digo, en el nombre de Jesús, tú no entras aquí, aquí hay vida porque el Señor Jesús está aquí, tú estás derrotada y mi Señor te venció en la cruz. Así hablándole, se pasa, hermano. Murieron 2 personas en uno, 2 personas en el otro, pero en la sala no. En la mañana, a las 6 de la mañana, mi hija sonríe. Volteé a verme y sonría, había reaccionado. Y luego la mujer que tenía artritis dijo, oiga, señora, usted estaba rezando o estaba haciendo algo, es que yo pensé que yo ya me había muerto, que estaba en el cielo. Dice, pero algo pasaba porque sentía paz. Hace mucho tiempo que yo no dormía toda la noche y había dormido toda la noche. La otra mujer dijo, descansé, tenía mucho que no descansaba. Y solamente yo, hermano, sabía que era Dios. Amén. El ángel de la muerte no pudo entrar porque había una guerrera ahí. Así es. Alguien que clamaba al Señor, que amaba al Señor, y fue una victoria. Digo, ahora lo platico y mucha gente podrá no creerlo, pero déjame decirte que el Señor pagó el precio para que esto sucediera. Amén. Jesucristo dio su vida venciendo a la misma muerte. Y ahora ahí está derrotada. Ella no puede nada contra nosotros. Nada. Y Dios, te digo, son de los testimonios que tengo. Tengo muchos testimonios de ese tipo, pero Dios me ha dejado ver cosas grandes, hermano. Por eso es que mi fe no puede menguar, no me puede venir a asustar algo de lo que está pasando. Hace días, poquito, yo creo el viernes, hablaba con mi esposo porque es que mi nieta tenía una tarea y decía de la 2030, la no sé qué, es algo que hay ahorita, ¿no? De supervivencia y no sé qué. Y mi esposo decía, le digo, no sé nada de eso, no sé qué es. Y mi esposo decía, sí, es que mira, nos van a controlar el dinero, ya no vamos a tener dinero, ya no esto y aquello. Y yo les decía, yo solo sé, no quiero saber, porque yo solo sé que Cristo viene por mí y yo me voy, hermano. Amén. Y yo decía, yo no sé si me voy pronto o no, hermano. Lo que yo sí sé es que si el Señor me va a dejar vivir eso, es porque yo voy a estar preparada, porque Él me va a estar preparando. Y si no, es que yo ya me voy, hermano. Yo ya me voy con Él. Entonces no puedo vivir con miedo pensando es que va a suceder esto o aquello, porque sabes que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Amén. Y esa es mi creencia hasta ahorita. Así es. Es que es algo, como dijiste ahorita, a lo mejor muchos no lo creen, pero esa es una convicción que tenemos. Y es un poder, vamos a decirlo así, que Dios nos da, que hasta la misma muerte la podemos decir, sí. ¿Sabes qué? Te vas en el nombre de Amén. Jesús. No en nombre de nosotros, porque nosotros no tenemos ninguna autoridad. El único que tiene autoridad es el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Y cada vez que nosotros usamos el nombre de Jesús, híjole, hermano, si tú no conoces al Señor, te invito a que conozcas a ese Dios de Cristo. Te invito a que conozcas a ese Dios que ha hecho tantas cosas y tantos milagros en nuestras vidas, que cuando tú lo conozcas vas a decir, wow, cuánto tiempo perdí. Pero déjame decirte una cosa, hoy es tiempo aún de que lo aceptes. Hoy es tiempo aún de que lo conozcas. De que si tú tienes un problema fuerte, que si tú tienes una enfermedad, que si tú tienes algo que a lo mejor dices, ya no puedo. Buenas noticias. Sí, tú no puedes, solo no puedes.
pero con Dios todo lo puedes. Con Él todo lo puedes. Es muy difícil. Tú puedes decir: Cristi, pero ¿cómo podías estar alabando a Dios si tenías a tu hija en cama? Porque esa es la fe, la convicción de que Dios, esa es la paz que Dios te da, de que aún estando en las peores circunstancias, Él permanece fiel y te da esa paz y te revela las cosas así como lo hizo con ella. Te revela de que a pesar de que físicamente o humanamente estás pasando por una situación muy difícil, Él te tiene en su mano. Amén. Él te tiene en su mano y Él cuida de ti. Así es. No quisiera terminar, pero lamentablemente, como dijo el pastor, vamos a tener que hacerlo en episodios. Vamos a tener que dejar a la gente, Cristi, con ganas de más, pero no los vamos a dejar con ganas de orar por ellos. No. Si tú en este momento tienes alguna petición delante de Dios, cierra tus ojos, humíllate ante Dios y vamos a orar por ti. Vamos a interceder en el nombre de Jesús. Todo problema, toda enfermedad, toda circunstancia contraria que tengas en tu vida se va en el nombre de Jesús. Amén. Porque Él es el único que tiene el poder de sacarte de ese lodo cenagoso donde estás. Porque yo conozco gente que después de ser pordioseros, después de ser gente de la calle, han llegado a levantarse y ser gente de bien, y ahorita son predicadores y están predicando el evangelio porque Jesús los sacó de ese fango cenagoso donde estaban. Así que, Cristi, ¿podrías orar? Vamos a orar Solo quiero agregar algo para terminar. Mira, yo no sé de qué tamaño sea tu problema, no sé de qué tamaño sea tu necesidad. Lo que sí sé es que el Señor está contigo y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es real. Te lo dice una servidora que estaba viendo partir a su hija y que la vio, porque mi hija es una vencedora, hermano, está con el Señor. Y cuando ella se va a la presencia de Dios, yo recuerdo que estaba ahí en el funeral y alguien decía: es que ¿cómo es posible? Estás entera, no estás llorando. Y incluso criticaron de alguna iglesia más, ¿no? Pero yo te voy a decir algo: experimenté esa paz que sobrepasa todo entendimiento y la puedes experimentar. El Señor la da. Yo no sabía en ese momento por qué estaba pasando eso. Sí lloré, te soy sincera. Lloré un momento, fui a un baño cuando la acababan de llevar a funeraria y eso. Lloré porque soy carne, porque es mi hija, porque era mi primer amor. Pero todo el tiempo, hermano, seguí. Y déjame decirte que ese Jesús que estuvo conmigo y que está conmigo también está contigo cuando tú le abres tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra, y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad que tienes? Tu hijo no se acerca a Dios. Tu hijo está enfermo, tú estás enfermo, estás en una cama. El Señor puede hacer el milagro. Y te voy a decir esto: soy una vencedora en Cristo, pero en Él. Sola una servidora, solo un servidor no podríamos. Pero Jesús te ama. Él pagó el precio y a través de su sangre es que tú y yo podemos ser perdonados, curados, sanados, transformados, perdonados, justificados y santificados a través de su sangre preciosa. Si tú en este momento no le conoces, yo te invito a que abras tu corazón, que hagas una oración, que le recibas, que le digas: yo te necesito, Señor. Yo reconozco que soy una pecadora, reconozco que soy un pecador, que me ha alejado de ti por la situación que sea.
Reconozco que tengo necesidad de ti. Reconozco que te necesito. Ayúdame, Señor. Estoy enfermo, me siento triste, decepcionado. Como te sientas, díselo, ábrele tu corazón a Dios y Él lo va a hacer. Él va a sanar, Él va a restaurar, Él va a fortalecer, Él te va a salvar, Él te va a dar una nueva oportunidad, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, amén, dice la Escritura. amén. Y así es. Entonces te invito para que hagas esa oración personal en este momento. Si tienes esa necesidad de salud, necesidad económica, la necesidad que tengas, ponla en tu corazón en este momento, exprésasela al Señor. Yo solamente voy a orar para que Dios haga la obra. Vamos a orar para que el Señor escuche tu necesidad también. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad de compartir aquí, Señor. De hablar, Señor, todo lo magnífico que eres, lo grandioso que eres, Señor. Tu Señor, tu amor no tiene límite. Padre, toca a cada persona en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Restaura, sana, fortalece, Señor. Sana tu herida, porque tú viniste para sanar, vendar las heridas, Padre. Tú viniste, Señor, para sanar, Padre, para levantar, Señor. Hoy clamamos a ti, sabiendo, Señor, que eres el único Padre al que podemos ir, porque lo que es imposible para nosotros, para ti es posible. Señor, haz tu obra, Señor. Consuela, por favor, Señor. Por favor, sigue salvando, Señor. Sigue restaurando, Señor. Gracias, gracias, Jesús, por tu amor incondicional. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tener cuidado de cada persona que está ahí al otro lado del monitor, Señor, a través de una pantalla, de un celular. Toca sus vidas, Señor. Por favor, concédele sus oraciones, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y ayúdanos a seguir caminando en ti, Padre, a seguir confiados y tomados de tu mano, Señor. A no dejarnos, Señor, que no vengan vientos y nos muevan, Señor, sino que tú seas esa roca firme a quien anclarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Yo no sé cómo te sientas en este momento, pero aquí está la presencia de Dios. Aquí sentimos que Dios está con nosotros, y espero que tú en tu hogar, y yo confío que tú en tu hogar estás sintiendo también la presencia de Dios. Sí, estás sintiendo ese abrazo de Dios. Tal vez en este momento tú estabas necesitando el abrazo de alguien. Siente ese abrazo de Dios. Siente el poder de Dios en tu vida. Siente cómo Dios está trabajando en tu vida. No nos quisiéramos despedir, es un momento muy hermoso, pero tenemos que hacerlo. Si tú quieres visitarnos algún día, si vives aquí en Monterrey, en Nuevo León, te invitamos a que nos visites domingo 11 de la mañana en la calle Oscar Wilde 216 en la colonia San Gemo. Estamos a 200 metros de galerías. Perdón por el gol, pero es una referencia. Búscanos en redes sociales, La Casa de mi Padre Monterrey en Facebook, La Casa de mi Padre TV en YouTube, ig.lcdmp en Instagram. Y busca a Cristi. Cristi tiene transmisiones de oración. ¿Qué días, Cristi? De lunes a viernes a las 8 de la noche. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Cristi con Y de León. Búsquenla en Facebook. Y a lo mejor si tú estás viendo en este momento esta transmisión y tú quieres ponerte en contacto con ella, búscala ahí, Cristi de León, y ella va a orar por tu petición, específicamente por lo que tú estás necesitando. ¿Sí? Sí, amén. Así que no nos resta más que agradecerte, Cristi. No, gracias. Esta es la hermano, primera de varias que vamos a tener, porque sé que hay mucho de donde darle la gloria a Dios. Sí, hermano.
Él, en todo el tiempo, Él es el que es exaltado. Todo es por Él y para Él, hermano. Así es. Entonces, no nos resta más que decirte, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Amén.